Hola amigos, ¿qué tal? Otra vez nos encontramos aquí para reflexionar estos textos bíblicos que nos dan una enseñanza muy profunda y especialmente dedicado a aquellos católicos que quieren aprender un poco más de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a retomar el tema de Mateo 16-18, ¿no? Ahí podemos sacar varias enseñanzas. Habíamos visto que ahí estaba una de las enseñanzas con respecto a por qué nosotros los católicos creemos que debe haber un líder mundial, ¿sí? Dejado por Jesús, que es el Papa, bueno, que nos guía. Pero aparte podemos ver otra enseñanza. Por ejemplo, recordemos, dice que Jesús iba de camino con sus discípulos y en un momento dado les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, recordábamos que los discípulos le contestan, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, ¿no? El que vino a anunciar que venía detrás de él alguien a quien él no era digno de desatarle la correa de los zapatos, ¿no? Después le dijeron, otros dicen que eres Elías. ¿Quién era Elías? Elías, el gran místico profeta que tenía el poder de bajar fuego del cielo, ¿sí? Aún así, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, el Señor primero pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Hoy día podemos ver que el mundo afirma muchas cosas sobre Jesús muchas cosas erradas. Por ejemplo, algunos dicen que Jesús es un extraterrestre, ¿no? Como por ejemplo vemos este canal de History Channel que muchas veces nos está diciendo que todas las cosas fantásticas que ha hecho el hombre en construcciones, en edificios, todo fue hecho por extraterrestres. No pudo la inteligencia humana que Dios nos dio crear semejantes cosas como las pirámides, ¿sí? Como grandes construcciones, edificios. Bueno, eh, dudan que Dios pueda haberle dado este don de sabiduría a los hombres, ¿no? Entonces, ven todo como si fuera Jesús un extraterrestre, ¿no? Que, por ejemplo, la estrella de Belén en realidad era una nave espacial que estaba ahí marcando dónde iban a ser el Hijo de Dios. O en la transfiguración, cuando Jesús en el monte se transfigura, baja una nube, esa nube era una nave extraterrestre para ellos. O cuando fue llevado al cielo Jesús y una nube lo ocultó, esa nube que lo ocultó fue una nave espacial. Bueno, todas estas cosas, creencias fantásticas que le quieren decir a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no dice. Otros dicen de Jesús que era un hombre común y corriente, que Jesús se enamoró de las mujeres, se enamoró por ejemplo de María Magdalena y aún se hizo una película que se llama La Última Tentación de Cristo, en donde Jesús en la última tentación no sabe si casarse, irse con María Magdalena o entregar su vida en la cruz. Entonces, en su mente, en su imaginación, la historia cuenta que Jesús se va con María Magdalena, pasan los años y al final se da cuenta de que, y muere viejo Jesús, pero la historia termina que Jesús decide entregando su vida. ¿Sí? Esto también es parte de la imaginación de los artistas y los creadores de cine que tratan de explicar algo que les pasó por la cabeza, pero que tampoco ese era Jesús. Alguna vez dijeron que Jesús era un gran revolucionario, era de izquierda, tampoco. La izquierda ni existía en ese tiempo, en la época de Jesús, ni estaba en sus planes ser un marxista, un comunista. Eh, y también, digamos, algunos lo confunden a Jesús, ¿no? Con los avatar de la historia, digamos, la New Age, un movimiento que hace una gran ensalada de fruta, mezcla todo, dice que, por ejemplo, durante distintos siglos aparecieron hombres fantásticos que le hicieron bien a la humanidad. Por ejemplo, hablan de Gandhi, Mahoma, Buda, Zoroastro, Krishna y Jesús mezclado con ellos, ¿no? Y hacen una ensalada con todo esto y dicen que Jesús era un avatar, ¿sí? Los chicos pensarán en Anne de la leyenda de que era un Ocorra, que eran avatares de animaciones, dibujos animados y demás, pero no va por ese lado. Ni tampoco este bicho azul de la última película Avatar.
Jesús no era un avatar. Jesús tampoco fue un fundador de religiones, como Buda que buscaba la iluminación, como Mahoma que se sentía profeta, que dirigía a la gente hacia Alá. No es así. Los hombres fundadores de religiones siempre apuntaron a Dios hacia afuera, pensaron en Dios hacia afuera, hablaron de Él, del Salvador o del Creador, siempre hacia afuera. Pero con Jesús las cosas pasaron diferentes. Cuando Jesús hablaba, señalaba al Padre, pero en una relación con Él. Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todas estas verdades no la podía decir un hombre común y corriente. No la podía decir cualquier persona. Nunca lo dijo Buda eso, ni Mahoma. Jamás dijeron eso. Solamente en Jesús estaban esas palabras. Entonces, aquí vemos que cuando uno de los discípulos le dice, Señor, tanto nos habla del Padre, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús contesta, ¿cómo? ¿Tanto tiempo has estado conmigo y todavía no me conoces? ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Jesús revelándose también como Dios, como el Mesías Dios. Y bueno, esta pregunta el Señor te la hace a vos. Los mira a sus discípulos, te mira a vos y te dice, ¿y vos quién decís que soy yo? ¿Vos quién decís que es Jesús? ¿Qué es Jesús para tu vida? ¿Qué lugar tiene Cristo en tu vida? Entonces, gracias a Dios, en ese momento que Jesús los mira a sus discípulos y les pregunta, alguien se anima a contestar. Contesta Pedro, tú eres el Cristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le contesta, Pedro, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te animás vos a decirle a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo? Entonces decir esto, yo creo que vos sos el Salvador, yo creo que vos sos el Mesías. Animate esta noche en tu oración, decirle Jesús, yo creo que vos sos el Hijo del Dios vivo, vos sos el Cristo, vos sos el Salvador.